Nosotros como creación, como criaturas, como hijos de Dios, hemos recibido de nuestro Padre Celestial una cantidad de regalos que si comenzáramos a nombrarlo uno por uno, duraríamos días, semanas, meses y años y nunca terminaríamos, porque son muchísimos regalos. En primer lugar, el primer regalo que hemos recibido de nuestros padres celestiales es el milagro de la vida, que deberíamos todos los días darle gracias a nuestro Padre Celestial por este primer regalo. Segundo regalo, el Señor nos ha dado nuestra sexualidad para ser fecundo, para multiplicarnos y para usar esta sexualidad conforme al beneplácito de nuestro Padre Celestial. Y en fin, todos los demás recursos, los cuales nosotros tenemos, son regalos y dádiva divina de nuestro Padre Celestial. Y ante todo, el Señor, una vez que nosotros llegamos a este mundo por primera vez, ya el Señor nos capacitó, infundió su Espíritu Santo dentro de cada uno de nuestros corazones, puso ahí la ley de su amor, nos hizo capaz para elegir entre el bien y el mal. Y cuando nosotros abrimos el libro de Siracida, o más bien Eclesiástico, ahí nosotros podemos ver donde Dios nos dio nuestro propio albedrío y una libertad para elegir entre el bien y el mal. El Señor no nos diseñó para vivir eligiendo el mal, ni tampoco nos eligió para ser esclavo del pecado. No, mis queridos hermanos. Dios nos creó para ser felices. Por eso nos dio el dominio, para tener control, para no dejarnos arrastrar por los deseos desordenados, por la concupiscencia de la carne. No, el Señor nos dio esa capacidad del buen discernimiento, nos dio la capacidad de la investigación para rechazar lo malo, todo género de malo y todo género de mal, como dice San Pablo, y siempre coger lo bueno. Ya Dios nos dio esa capacidad y todos tenemos esta capacidad de Dios, todos somos capaces de Dios. Y creo que esto es una buena noticia. No hay justificación para nosotros dejarnos dominar por nuestros impulsos y nuestros malos deseos, lo cual hace referencia a la concupiscencia de la carne. La concupiscencia es una palabra que aparece muchas veces en la Sagrada Escritura y no está ahí por pura coincidencia. Creo más bien que cuando el Espíritu Santo repite más de una vez una palabra es porque nos está haciendo un llamado con mucha urgencia, nos está exhortando para que no nos dejemos engañar de la fuerza del mal, porque ya el Señor nos ha dado una vez más el dominio propio. Cuando nosotros abrimos el Evangelio según San Juan, o más bien la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, versos 16 y 17, ahí aparecen unas palabras relacionadas con la triple concupiscencia, estos tres enemigos mortales que todos los tenemos presentes en nuestra vida. No importa que tú seas creyente, no creyente, no importa que tú seas un creyente activo, pasivo, no importa quién sea, todos padecemos del mismo mal, porque todos somos hijos del pecado de la maldición. Ese pecado que una vez que lo cometieron Adán y Eva, automáticamente ellos perdieron el dominio de sí y también nosotros heredamos esa parte. Pero también tenemos el dominio para dominar la concupiscencia de la carne. Vamos a escuchar lo que nos dice Juan. Porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la arrogancia de las riquezas, no viene del Padre, dice el Señor, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias, dice el Señor, pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Aquí lo tenemos, los tres enemigos fuertes de lo que estamos hablando, de la concupiscencia. En primer orden aparece lo que es la concupiscencia de la carne, después aparece la concupiscencia de los ojos en el orden, y después la arrogancia de las riquezas o los afanes por la riqueza. Estos son los tres enemigos más fuertes que nosotros tenemos, que en otro contexto podríamos poner el demonio, el mundo y la carne. Y todo está relacionado y entrelazado como una fuerza de alianza para combatir
todo lo que es la creación de Dios, nosotros como criaturas, todos sufrimos de esta sedia infernal de los enemigos de nuestra salvación. Ahora, nosotros tenemos que entender que nuestras malas inclinaciones, nuestras malas decisiones son la vía por la cual nosotros no deberíamos de transitar. Deberíamos de tener dominio, porque si hacemos lo opuesto al mandato divino de Dios, nosotros no vamos a poder culpar a nadie. Nosotros seremos culpables por nuestras malas decisiones. Porque cuando nosotros abrimos, por ejemplo, el libro de Eclesiástico, más bien Sirácida, en el capítulo 15, ahí el Señor nos habla que Dios no le dio permiso a nadie para pecar, ni tampoco permiso para ser impío. También Dios nos habla de ese propio albedrío que nos dio el Señor con nuestra libertad para coger siempre el bien y rechazar el mal. Por eso el Señor, cuando nosotros leemos en el contexto del capítulo 15, versos 15, el Señor nos dice: si quieres, guardará los mandamientos y te mantendrá fiel a su voluntad. Palabra de Dios. Otras palabras que son muy cruciales y muy importantes, la cual nos la dice el Señor para que nosotros tomemos decisiones y resoluciones firmes, de mantenernos firmes en el Señor, con el dominio que el Señor nos ha dado. Y no importa que nosotros tengamos estos tres fuertes enemigos, esta triple concupiscencia, donde sabemos que todos tenemos este problema, pero el hecho de que tengamos este problema, nosotros no nos podemos dejar arrastrar por los impulsos y los deseos desordenados, porque a eso es que hace referencia lo que es la concupiscencia de la carne, a los deseos desordenados. Y me gusta leer sobre este asunto de la concupiscencia de la carne, especialmente cuando nosotros abrimos a Santiago en el capítulo 1, verso 14, 15, ahí Santiago nos lo explica de una manera bien clara, este asunto de la concupiscencia. Y así nos habla el Señor a través de Santiago. Sí que cada uno es probado, arrastrado, dice el Señor, y seducido por su propia concupiscencia. Después la concupiscencia, cuando ha conducido, da luz al pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra muerte. Palabra de Dios. Ahora, ¿qué otras cosas engendra la concupiscencia? La lista es enorme, solamente voy a dar algunos nombres, algunas cosas más que engendra. Engendra la malicia, engendra el odio, engendra el rechazo al prójimo, y ante todo, la concupiscencia de la carne es una fábrica de pecados. Engendra una continuidad de esclavitud al pecado. Y ante todo, la parte más explosiva son los deseos desordenados, que están enraizados directamente en lo que se refiere a la concupiscencia de la carne. Y la buena noticia, que ya hicimos mención, es que ya el Señor ha infundido el dominio propio en nosotros, para nosotros dominarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos ir en pos de nuestros deseos, no podemos ir en pos de la concupiscencia, porque San Pablo también nos dice que no todo nos conviene, ni todo no es lícito. El Señor ya nos ha dado esa capacidad, el buen discernimiento para investigar sobre las cosas malas que engendran todos estos problemas, y quitar esas cosas y poner las cosas buenas. Mis queridos hermanos y hermanas, es muy importante que nosotros reflexionemos en esta situación sobre lo que es la concupiscencia de la carne, que lo hemos escuchado muchísimas veces a través de grandes predicadores, lo hemos escuchado de muchas personas muy santas que lo han explicado muy bien. Lo que nosotros tenemos que tener claro cuando nosotros hablamos de la triple concupiscencia es que no podemos darle tampoco una mala interpretación a esta cosa, porque todo lo que Dios nos ha dado son regalos maravillosos. La sexualidad es un regalo maravilloso, y si nosotros usamos la sexualidad conforme al beneplácito de Dios, esto no se va a volver malo. Pero si usamos la sexualidad de la forma opuesta, en contra del plan de Dios, se va a convertir en una falsa idolatría. Entonces nosotros tenemos que tener esto claro. Por ejemplo, el recurso del dinero no es malo. Ahora, si usamos el dinero de una forma incorrecta, esto se va a volver en una
en una idolatría en lugar de volverse algo bueno para nuestra vida. Nosotros tenemos que comprender todas esas cosas, que somos nosotros que le cambiamos los matices, le cambiamos la forma buena que tienen las cosas, que son esos regalos que Dios nos ha dado, porque sería una locura nosotros decir que la sexualidad es mala, que la familia es mala, que ciertos deseos son malos, porque no todos los deseos son malos. Por ejemplo, nosotros hacer el bien, aquellas personas que necesitan el bien, todo comienza con un pensamiento, y este pensamiento nos lleva a esos buenos deseos, esos buenos propósitos, pero también están los malos deseos que vienen opuestos a esos buenos deseos y esos buenos propósitos. ¿Por qué no hacer el bien a las demás personas en lugar de hacer el mal? Si nosotros hacemos el mal, nosotros nos estamos dejando conducir por nuestros malos deseos para hacer el mal. Y de eso es que se trata. La concupiscencia de la carne tiene una relación directa con lo que son los malos deseos desordenados en nuestra vida. Vamos a procurar de pedirle al Señor que nos ayude a tener dominio sobre todas las cosas que nos ha dado, porque Dios nos ha capacitado para ser buenos administradores. Nos ha colocado en esta tierra, que simbólicamente es como un jardín, tal como sucedió con Adán y Eva. Más sin embargo, si nosotros nos cuidamos de nuestra vida, nos cuidamos de nuestra sexualidad, de nuestras pasiones y de todos nuestros instintos, en lugar de vivir una vida bajo dominio, plenitud, perfección y felicidad, vamos a vivir todo opuesto, en contra de la voluntad de Dios, y vamos a vivir como verdaderos esclavos, arrastrados siempre por los impulsos y los desórdenes de la concupiscencia de la carne. Ánimo y muchas bendiciones.